Escuchábamos ayer al pastor Ramón Ubillos en el programa Pan del Cielo. Hablaba sobre la construcción de los muros, hablaba sobre el ser edificadores. Y justamente meditábamos en eso y un oyente ha participado y también nos ha tratado ese tema. Dios nos llama a ser edificadores, a bendecir a las personas que nos rodean para cumplir el propósito que Él tiene para sus vidas. La palabra edificar significa infundir sentimientos para actuar bien o incitar a los demás con el buen ejemplo. Edificar es infundir ánimo a otros, incitarlos con nuestro ejemplo para que puedan crecer y para que puedan desarrollarse. En el contexto cristiano significa fortalecer a alguien o ser fortalecidos por Dios. Como creyentes debemos saber que Dios nos ha puesto para edificar, no para destruir, no para derribar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que antes de ser edificadores, necesitamos ser edificados. ¿Cómo somos edificados? Somos edificados por Dios. Él trabaja en nuestras vidas y le damos gracias por continuar su obra en nosotros, de tal manera que podemos crecer hasta llegar a ser una obra completa, una obra perfecta. Aunque sabemos que el Señor aún no termina de trabajar en nuestra vida, tenemos fe en que Él comenzó la buena obra, la va a completar. Esto lo dice Filemón capítulo 1, versículo 6. Confiamos en que si Dios es el que edifica, entonces esa obra permanece. El propósito de Dios es edificar su iglesia. Hechos capítulo 9, verso 31 dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. De esa misma forma, debemos anhelar que el Espíritu Santo sea quien se mueva en el corazón, que obre en nuestras vidas, que obre en nuestra mente, que obre en nuestra alma. La única manera de conseguirlo es estando en relación con Dios, porque cuando oras y buscas su presencia, entonces Él va a edificar tu vida. Dios usa diferentes instrumentos para edificarnos. Su palabra, el amor. La palabra tiene poder para cambiar nuestra mente, para limpiar el corazón. Y es a través de ella que podemos ser edificados y podemos ser transformados. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20, versículo 13, por si quieres anotarlo. Si quieres leerlo de nuevo. Hechos 20, capítulo 32, perdón. Ese es uno de los instrumentos para edificarnos, su palabra. Como te he mencionado, también el amor. Su amor está obrando en cada uno de nosotros. A pesar de nuestras faltas, de nuestros fallos, de nuestras debilidades, el Señor nos ama. Y gracias a Él somos edificados. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo edificamos a otros? No podemos dar lo que no tenemos. Primero recibimos de Dios, Él habla a nosotros y después compartimos lo que hemos recibido del Señor para edificar la vida de otros a través de nuestro testimonio, nuestros actos, nuestros dones, nuestras palabras, nuestro ejemplo. Edificamos la vida de otras personas con las cosas que hacemos. Nuestros actos siempre causarán un efecto en aquellos que nos rodean. Y es necesario que busquemos la mutua edificación en todo momento y seamos instrumentos de paz en lugar de traer contienda, en lugar de traer división, por ejemplo, o conflictos. Anhelemos contribuir al crecimiento, al desarrollo de los demás. Proverbios capítulo 14, versículo 1. No es un versículo exclusivo para la mujer. No es solo ella la encargada de edificar su casa sabiamente. Debemos entender que un hogar puede ser edificado, destruido con los actos diarios de quienes lo conforman. Puede ser del hombre, puede ser de la mujer, puede ser de los hijos. El deseo de Dios es que levantemos nuestros hogares como un altar para su gloria y que nuestra familia sea de bendición y edificación. Dios nos ha dado dones con un propósito, edificar. El Señor no nos puso en un ministerio para que los demás nos vean o para sentirnos superiores. Debemos servir con esos dones, con esos talentos que Él nos dio. Al hacerlo, ayudamos a otros a cumplir el propósito de Dios que tiene para sus vidas. El que habla en lengua extraña
a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Con nuestras palabras podemos edificar, pero también destruir. Es lo que nos compartía ayer Jessica Juez en el devocional. ¿Qué sale por nuestra boca? Es importante tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Podemos bendecir, podemos dañar el corazón de otros. Asimismo, el Espíritu Santo se puede entristecer a causa de nuestra manera de hablar. Fuimos hechos para edificar, y nuestras palabras deben servir para ese propósito, edificar. Te edificas tú, pero también edificas a los demás. Y luego nuestro ejemplo. No siempre es necesario hablar para edificar. Nuestra vida misma puede llegar a ser de gran bendición. La manera en que nos conducimos y nuestro ejemplo de servicio puede ser un testimonio para la edificación. Yo siempre voy a admirar a la obra que hace Remar, que aunque todos los días recibe críticas, personas que solo saben hablar mal, ¿ves? Usan su palabra, usan su boca para destruir, para maldecir, pero los que estamos dentro de la obra vemos el testimonio, vemos el ejemplo. Vemos cómo vidas son edificadas, son cambiadas, y a través de ese ejemplo yo me edifico, yo me fortalezco. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Pero claro, también para edificar se necesitan varias cosas. El fundamento correcto, los materiales correctos, el plan correcto que viene de parte de Dios y la perspectiva correcta, la motivación correcta, el propósito correcto. Dios nos ha llamado a edificar nuestra vida sobre el lugar correcto. Esto lo compartía ayer Ramón Ubillos. Si quieres escuchar el podcast del programa Pan del Cielo, está disponible en iVoox. El título es Ser Edificadores. Y más o menos este mensaje va acorde con todo lo que compartió Ramón Ubillos. Hemos escogido fragmentos que el pastor iba compartiendo y los estamos usando en esta pequeña reflexión. El Señor es nuestro fundamento, y si no es Él quien nos sostiene, entonces en vano edificamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fundamento correcto. Cristo. Los materiales correctos. Es importante contar con esos materiales a la hora de edificar. ¿Y quién sino Jesucristo para sostener nuestra vida? No hay mayor fundamento que Él. Perspectiva correcta también. Si queremos edificar correctamente, necesitamos tener la perspectiva de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora somos edificadores del reino y por lo tanto debemos hacer lo que le agrada a Dios, es decir, vivir bajo sus lineamientos, sus principios. Saber elegir entre las cosas que no valen la pena hacer o decir y aquellas cosas que edifican en nuestra responsabilidad. Así como no levantar a lo que Dios ya derribó. Somos expertos. El Señor te dice, no hagas esto porque esto está mal. Derribamos eso, pero nosotros lo volvemos a construir. Solo con la perspectiva del reino y con la ayuda del Espíritu Santo podremos decidir y hacer lo que conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gálatas capítulo 2, verso 18. Perspectiva correcta. ¿Motivación correcta también? Sí. Para edificar a otros se necesita una motivación correcta. No pensando en que todo cuando tenemos nos pertenece, pues la vida, los dones e incluso la familia ha sido dada por Dios y para Dios. Por lo tanto, usemos todo cuanto tenemos para bendecir a los demás.
Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me voy a avergonzar. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 8. Motivación correcta. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿El reconocimiento, la fama? Luego llega el propósito correcto. Somos llamados a ser templo santo del Señor, cuya principal meta es la morada de Dios en el Espíritu, para que podamos ver cada día su gloria. Tal vez no nos demos cuenta, pero es hora de entender que Dios quiere perfeccionar nuestras vidas para usarnos y así ser partícipes de un propósito que no es nuestro, es un propósito eterno. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Al final todo gira en torno a Jesús. Jesús es el centro del Evangelio, Jesús debe ser el centro de la palabra. Si en la palabra que se predica Jesús no es el fundamento, no es la base, ese mensaje no vale. Es Jesús. Todo empieza en Jesús. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como decía ayer Ramón Ubillos, en Pan del Cielo, Dios quiere levantar hijos para ser edificadores, hijos que soporten las flaquezas de los débiles. Y ponía el ejemplo de los pastores, que hay muchas personas que están acomodadas en las iglesias y son los pastores, son los líderes los que edifican y los otros se limitan a recibir lo que los demás están haciendo. Un edificador es aquel que reta a los demás con su ejemplo y decide ser instrumento en manos de Dios para bendecir y para edificar las vidas de otros. Y seguramente hay personas a tu alrededor que necesitan ser edificadas por ti. A lo mejor nuestros amigos. Tengo un montón de amigos con los que compartía en el instituto experiencias, diversiones, jugábamos a fútbol, éramos increíbles jugando a fútbol, al ping-pong, éramos unos máquinas, pero yo ahora tengo en mi boca, con mi testimonio, yo puedo edificar su vida. Yo sé que muchos de ellos no conocen a Dios. Yo ahora tengo esa autoridad, ahora tengo esa opción de ir donde ellos y predicarles el Evangelio. Por eso hay personas seguramente a tu alrededor que necesitan ser edificadas por ti, necesitan una palabra de ánimo. Ya sean los más pequeños espiritualmente, a quienes podemos guiar, enseñar, ser de ejemplo, vigilar incluso. También los que están a nuestro nivel. Los podemos ayudar al ser firmes. Los podemos influenciar positivamente en sus vidas. Les podemos confrontar con amor sus áreas débiles. Podemos orar por ellos. Podemos apoyarlos en alguna debilidad. En vez de juzgar, ayer lo decíamos con Jessica y Carlos, tenemos un máster de murmuración, de crítica. Es lo que más abunda en el pueblo de Dios, la murmuración, la crítica. Además, como dijo Willy López en una tertulia, somos el único ejército que remata a sus soldados. Y los rematamos criticándolos, juzgándolos. En vez de animar, maldecimos. En vez de animar, somos desanimadores. ¿Tú te imaginas? Esas cheerleaders, por ejemplo, de los partidos de fútbol americano, de baloncesto, que están todo el rato animando. Imagínate si en vez de animar, desaniman. Malos paquetes. Pues oye, un jugador se desanima y ya no rinde de la misma manera. Imagínate 80.000 personas en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano, y que esos aficionados, en vez de animar al equipo, empiezan a pitar, a criticar. Un jugador ya no tiene la misma mentalidad. Ya no siente el apoyo, no siente ese arropo del público. En vez de animar, a veces juzgamos. En vez de desanimamos. En vez de ayudar a llevar sus cargas, ponemos más cargas sobre ellos. Los amigos de Job son un ejemplo. Son un ejemplo de amigos que hay que evitar. Job necesitaba ayuda, estaba pasando por un mal momento, estaba en pruebas, estaba en aflicciones y tenía a sus amigos Elifaz, Bildad, Zoar, y en vez de darle palabra de ánimo empezaron a criticarle. Mira, estás así, Job, porque has hecho algo malo. Has pecado contra Dios. Eres un pecador. Algo malo estás haciendo. No es normal que pierdas todo. En vez de animar, criticamos.
Y este pasado domingo, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Marcos 10, nos compartía sobre Noé. Noé y sus hijos. Noé se emborracha, planta una viña y se emborracha. Y claro, se queda desnudo. Y sus hijos, uno de ellos, al ver esa desnudez, en vez de cubrirle, empezó a reírse. Y se lo dijo a sus hermanos. Estoy hablando de Cam, el más pequeño. En vez de cubrirle, empezó a criticar, empezó a hablar con sus hermanos. Y nosotros a veces hacemos así. Vemos la falta de un hermano, vemos que ha fallado y en vez de cubrirle en amor, empezamos a hablarlo. Radio Macuto, Radio Patio, empezamos a hablarlo a toda la gente. Y en vez de cubrirle, lo que estás haciendo es juzgándole más. Estás poniendo más carga sobre él. En vez de edificar sobre su vida, estás destruyendo, estás derribando. Por eso quiero compartir contigo este mensaje. Ser edificadores. Si quieres que te compartamos ese programa que emitió ayer Ramón Ubillos en Pan del Cielo, Ser Edificadores, envíanos un WhatsApp 607-824-824. ¿Cómo podemos impactar al mundo? ¿Cómo podemos impactar a los que no conocen a Dios? Muy fácil, siendo edificadores, presentando el Evangelio. Pero como hemos compartido al inicio, en esta reflexión, debemos tener en cuenta que antes de ser edificadores, necesitamos ser edificados. Y el único que lo puede hacer es Dios. Si tú quieres edificar una vida, ¿tu vida está edificada? Esta es la clave. Edificar. Y Dios nos ha puesto para edificar, no para destruir. Ahora la respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.